Las montañas rusas, esas colosales estructuras de acero y madera que serpentean hacia el cielo, prometen una descarga de adrenalina, una danza vertiginosa con la gravedad. Son la joya de la corona de los parques de atracciones, el grito unificado de miles de gargantas elevándose sobre el estruendo de los carros en movimiento. Sin embargo, detrás de la fachada de diversión y emoción controlada, se esconde un riesgo latente, la posibilidad de que la ingeniería falle, de que el destino juegue una carta inesperada. A lo largo de la historia, ha habido ocasiones en las que la emoción se ha transformado en tragedia, recordándonos la fragilidad de la seguridad y las devastadoras consecuencias cuando las cosas salen terriblemente mal. En este video exploraremos 9 casos catastróficos que han marcado la historia de las atracciones, incluyendo algunas montañas rusas, incidentes que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de estas máquinas y la importancia de las rigurosas medidas de seguridad. Prepárense para un recorrido sombrío a través de momentos en los que la diversión se convirtió en una pesadilla. El desastre del Texas Giant en Six Flags Over Texas, 2013. Retrocedemos hasta el 19 de julio de 2013, en el parque Six Flags Over Texas, en Arlington. La montaña rusa Texas Giant, una imponente estructura de madera y acero, era una de las atracciones más emblemáticas del parque. Ese día, la emoción habitual se tornó en horror. Una mujer de 52 años, Rosa Esparza, estaba disfrutando del viaje junto a su familia. Al llegar a una de las pendientes más pronunciadas de la atracción, su arnés de seguridad supuestamente falló o no estaba correctamente asegurado. Testigos presenciales relataron con espanto cómo la mujer fue expulsada de su asiento en la curva superior de una caída, cayendo desde una altura considerable sobre una estructura metálica inferior de la propia montaña rusa, perdiendo la vida instantáneamente. La tragedia conmocionó al público y llevó a una extensa investigación. Se descubrió que el arnés de seguridad, aunque operativo, pudo no haber sido bajado completamente o asegurado de forma correcta por el personal, o que la complexión de la pasajera pudo haber influido en la capacidad del arnés para asegurarla eficazmente contra las fuerzas G. El incidente puso de manifiesto la necesidad de sistemas de retención más avanzados y de protocolos más estrictos para asegurar que cada pasajero esté debidamente sujeto, independientemente de su tamaño o forma. La Texas Giant fue cerrada temporalmente y tras una revisión exhaustiva, se le instalaron nuevos y más seguros arneses de seguridad. Este trágico evento subraya la vital importancia de que tanto los operadores como los pasajeros sigan al pie de la letra todas las indicaciones de seguridad. El accidente de Batman, The Raid en Six Flags Over Georgia, 2008. Nos trasladamos a Austell, Georgia, al parque Six Flags Over Georgia. El 27 de junio de 2008, un incidente de inimaginable horror se desarrolló en la popular montaña rusa invertida Batman, The Raid. La víctima fue Asia LeSean Ferguson IV, un joven de 17 años que, trágicamente, ignoró las advertencias de seguridad y las barreras físicas que delimitaban el área restringida debajo de la atracción. Según los informes, el joven había escalado 2 vallas en un intento de recuperar la gorra de su tío que se había caído durante el recorrido de la montaña rusa. Mientras se encontraba en esta zona prohibida y peligrosa, un tren de la Batman, The Raid que pasaba a gran velocidad lo golpeó con una fuerza devastadora. El impacto fue tan violento que el joven sufrió una decapitación instantánea, perdiendo la vida en el acto. Este impactante suceso, aunque no fue el resultado de un fallo mecánico o estructural de la montaña rusa, conmocionó profundamente al público y al personal del parque. La investigación concluyó que la atracción funcionaba correctamente y que el accidente fue una consecuencia directa de la violación de las normas de seguridad del parque por parte de la víctima al entrar en un área claramente restringida y peligrosa. El trágico destino de Asia LeSean Ferguson IV es un sombrío y poderoso recordatorio de la necesidad crítica de que los visitantes se adhieran estrictamente a todas las reglas y prohibiciones de seguridad establecidas en los parques de atracciones, ya que éstas están diseñadas para proteger la vida en entornos donde maquinaria de alta velocidad opera constantemente. El desastre de Fujin Raijin II en Expoland, 2007.
En mayo de 2007, Japón se vio sacudido por un trágico accidente ocurrido en la montaña rusa Fujin Raijin Segundos del parque temático Espoland, cerca de Osaka. Esta atracción se caracterizaba por sus vagones suspendidos que permitían a los pasajeros experimentar una sensación de vuelo. A medida que uno de los trenes se aproximaba a una curva pronunciada a gran velocidad, una de las ruedas del eje trasero se fracturó. Esto provocó que el vagón descarrilara parcialmente, golpeando violentamente contra una barandilla de seguridad. Una joven de 19 años que viajaba en ese vagón fue arrojada de su asiento y falleció a causa de las graves heridas sufridas. La investigación posterior reveló una alarmante negligencia en el mantenimiento de la montaña rusa. Se descubrió que el eje de la rueda fracturada presentaba numerosas grietas por fatiga que no habían sido detectadas durante las inspecciones rutinarias. Los responsables del parque admitieron que las revisiones no se habían realizado con la frecuencia y la minuciosidad necesarias, priorizando la operación continua sobre la seguridad de los visitantes. El accidente de Fujin Raijin Segundos generó una ola de indignación en Japón y puso en tela de juicio los estándares de seguridad en los parques de atracciones del país. Expoland permaneció cerrado durante varios años y tras su reapertura bajo una nueva administración, implementó protocolos de seguridad mucho más estrictos. El accidente de Lindsay Zeno en The Raging Cajun, 2012. Nos trasladamos al 21 de junio de 2012, al parque de atracciones Dixieland Inn en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. La montaña rusa de Raging Cajun, conocida por sus giros y vueltas compactas, fue el escenario de un aterrador incidente. Lindsay Zeno, una adolescente de 16 años, se encontraba viva a bordo de la atracción cuando, en una sección del recorrido, cayó desde una altura de aproximadamente 30 pies, unos 9 metros. Testigos presenciales describieron el horror de verla caer. La investigación posterior al accidente se centró en el sistema de retención del vagón y en la complexión de la pasajera. Aunque no se reportó una falla mecánica en los arneses de la montaña rusa, se investigó si el tamaño de Lindsay pudo haber influido en la eficacia del sistema de seguridad para mantenerla completamente sujeta durante las intensas maniobras de la atracción. Este incidente puso de relieve la importancia de que los sistemas de retención de las montañas rusas sean capaces de asegurar adecuadamente a pasajeros de todas las tallas y de que se realicen verificaciones exhaustivas por parte del personal antes del inicio de cada recorrido. El parque implementó medidas de seguridad adicionales tras el suceso. El accidente de The Smiler en Alton Towers, 2015. En junio de 2015, el parque temático Alton Towers en Staffordshire, Reino Unido, fue escenario de un impactante accidente en su montaña rusa estrella, The Smiler. Esta atracción, conocida por sus 14 inversiones, era promocionada como una experiencia extrema. La tragedia se desencadenó cuando un tren vacío se detuvo inesperadamente en una sección del recorrido debido a un fallo técnico. Un segundo tren, cargado con 16 pasajeros, fue enviado por el circuito sin que el personal del parque se percatara de la presencia del tren detenido. El resultado fue una colisión frontal hasta alta velocidad. El impacto fue brutal. Los pasajeros del segundo tren sufrieron heridas devastadoras, incluyendo fracturas múltiples y amputaciones. 5 personas resultaron gravemente heridas y requirieron hospitalización prolongada. La escena posterior al accidente fue descrita como caótica y desgarradora. La investigación reveló una serie de errores humanos y fallos en los protocolos de seguridad. El sistema de bloqueo que debería haber evitado que el segundo tren fuera despachado no funcionó correctamente, y la comunicación entre los operadores de la atracción fue deficiente. Alton Towers fue duramente criticado por su negligencia y fue multado con una suma considerable. The Smiler permaneció cerrado durante varios meses y tras su reapertura, operó con medidas de seguridad mucho más estrictas. Este accidente tuvo un profundo impacto en la industria de los parques de atracciones y reforzó la necesidad de una formación exhaustiva del personal y de sistemas de seguridad redundantes. El incidente de Dodonpa en Fuji-Q Highland, 2020 a 2021. En Japón, el parque temático Fuji-Q Highland, famoso por sus montañas rusas que baten récords, se vio envuelto en una controversia significativa con su atracción Dodonpa. Esta montaña rusa,
Conocida por su increíble aceleración que pasa de 0 a 172 km por hora en solo 1,8 segundos, generando fuerzas G extremas, empezó Iripami a acumular informes de lesiones graves a partir de diciembre de 2020 y durante 2021. No se trató de un único accidente catastrófico en el sentido tradicional de una colisión o descarrilamiento, sino de una serie de incidentes preocupantes. Múltiples pasajeros, principalmente mujeres y hombres jóvenes, sufrieron fracturas de cuello y espalda después de montar en Dodonpa. Se reportaron al menos 6 casos de lesiones graves, incluyendo fracturas de vértebras cervicales y torácicas. La investigación de las autoridades japonesas y expertos en ingeniería se centró en la posible relación entre las fuerzas G extremas experimentadas en la montaña rusa y las lesiones. Aunque no se encontró un defecto estructural en la tracción, la conclusión preliminar apuntó a que las fuerzas de aceleración y desaceleración, combinadas con la postura de los pasajeros o condiciones físicas preexistentes, podrían haber contribuido a las fracturas. El incidente llevó al cierre indefinido de la Dodonpa en agosto de 2021 para una evaluación más profunda y para considerar posibles modificaciones que redujeran el riesgo de lesiones graves, marcando un precedente sobre los límites de las fuerzas G aceptables en atracciones de este tipo. La tragedia del Orlando Freefall en Econ Park 2022. El 24 de marzo de 2022, un suceso desgarrador ocurrió en el Econ Park de Orlando, Florida. La atracción involucrada fue el Orlando Freefall, una torre de caída libre de 430 pies, aproximadamente 131 metros de altura, una de las más altas del mundo en su tipo, y no una montaña rusa. La víctima fue Tyre Sampson, un joven de 14 años que visitaba el parque. Al inicio del recorrido, antes de que la torre comenzara su ascenso, los operadores no se percataron de que el arnés de seguridad de Tyre no estaba completamente cerrado ni asegurado. Debido a su tamaño y peso considerables, la brecha en el arnés era lo suficientemente grande como para que no se activara el sistema de seguridad que debería haber impedido el inicio de la atracción. A medida que la góndola se precipitaba a casi 120 km por hora en la caída libre, Tyre fue expulsado de su asiento y cayó al vacío, perdiendo la vida en el lugar. La investigación posterior reveló una modificación manual en un sensor de seguridad de uno de los asientos, que había alterado la distancia que el arnés debía cerrar, permitiendo que el viaje comenzara incluso con una brecha peligrosa. Esta modificación realizada por el operador de la atracción, junto con la falta de una revisión adecuada de los arneses antes del despegue, fueron las causas principales de la tragedia. La muerte de Tyre Sampson generó una indignación generalizada y llevó a la aprobación de la ley Tyre Sampson en Florida, que impone regulaciones más estrictas sobre la seguridad de las atracciones, incluyendo requisitos de capacitación, altura, peso y sistemas de retención, y el cierre permanente del Orlando Freefall. La tragedia de James Hackemer en Ride of Steel, 2011. El 8 de julio de 2011, el parque temático Darien Lake en Darien Center, Nueva York, fue el escenario de una desgarradora tragedia que involucró a la montaña rusa Ride of Steel. Esta hipercoaster, conocida por sus impresionantes 63 metros de altura y velocidades superiores a los 110 km por hora, se convirtió en el lugar de un accidente fatal que conmocionó a la nación. La víctima fue James Hackemer, un veterano de la guerra de Irak de 29 años. James había sufrido heridas graves en combate en 2008, perdiendo ambas piernas por una bomba en la carretera y enfrentando una larga y difícil recuperación. A pesar de sus desafíos, era conocido por su espíritu aventurero y su deseo de vivir plenamente. Ese día, estaba disfrutando del parque con su familia. Trágicamente, durante el recorrido de la Ride of Steel, James fue expulsado del vagón en la segunda colina más alta de la atracción, cayendo aproximadamente 45 metros al suelo y falleciendo instantáneamente. La investigación posterior reveló que la atracción tenía una política clara que indicaba que los pasajeros deben tener el uso de ambas piernas para poder montar, una regla que no se siguió en el caso de James, quien no llevaba sus prótesis en ese momento. El accidente en Son of Beast en Kings Island, 2006. Son of Beast en Kings Island, Ohio, Estados Unidos, fue una montaña rusa de madera que ostentó el récord de ser la más alta y rápida de su tipo en el mundo,
además de ser la única montaña rusa de madera moderna con un bucle vertical. Sin embargo, su historia estuvo marcada por problemas y accidentes. En julio de 2006, un grave incidente ocurrió cuando una sección de la vía se fracturó mientras un tren cargado de pasajeros pasaba por ella. Esto provocó un fuerte bamboleo del tren y múltiples pasajeros sufrieron heridas, incluyendo fracturas de huesos y lesiones en la cabeza y el cuello. La investigación reveló que la estructura de madera había sufrido un deterioro prematuro y que la fractura de la vía fue causada por la tensión excesiva a la que estaba sometida la madera durante la operación de la montaña rusa. Tras este incidente, el bucle vertical de Son of Beast fue eliminado y la montaña rusa operó sin él hasta su cierre definitivo en 2009. La reputación de la atracción quedó empañada por los problemas de seguridad y el incidente de 2006 fue un factor importante en su eventual desmantelamiento. Estos 9 casos catastróficos son sombríos recordatorios de los riesgos inherentes a las emociones extremas y la importancia crítica de la seguridad en la industria de los parques de atracciones. Desde fallos mecánicos y errores de mantenimiento hasta fallos en los protocolos de seguridad y, en algunos casos, errores de los propios pasajeros o invasiones de áreas restringidas, las causas de estos accidentes han sido diversas. Sin embargo, de cada tragedia se han extraído lecciones valiosas. Estos incidentes han impulsado la implementación de regulaciones de seguridad más estrictas, la mejora de los protocolos de mantenimiento e inspección, el diseño de sistemas de seguridad redundantes y una mayor conciencia por parte de los pasajeros sobre la importancia de seguir las normas de seguridad. La industria de los parques de atracciones ha avanzado significativamente en materia de seguridad en las últimas décadas. Las montañas rusas y otras atracciones están equipadas con sofisticados sistemas de control y seguridad, y los parques invierten considerablemente en el mantenimiento y la formación de su personal. A pesar de estos avances, la posibilidad de un accidente, por remota que sea, siempre existirá. Es por ello que la vigilancia constante, la inversión en seguridad y la concienciación tanto de los operadores como de los pasajeros son fundamentales para garantizar que la emoción de estas atracciones siga siendo una fuente de alegría y no de tragedia. Si este vídeo te impactó y te hizo reflexionar, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal para no perderte más historias de accidentes sorprendentes. Hasta la próxima.